Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 21, Publio Valerio Publicola. Bueno chicos, así empezamos este episodio premium, episodio 21, con Publio Valerio Publicola, que como ya sabrán tuvo 4 consulados y 2 marchas triunfales. Ahora sí, vamos a ver primero las partes del episodio del día de hoy. Tenemos primero nuestra palabra en latín, para no olvidarnos, ¿verdad, Rómulo? Sí, tenemos la mascota, el pequeño lobo Rómulo, que nos va a acompañar, espero yo, en cada episodio. Hasta lo voy a traer a Europa cuando viaje. Después de eso tenemos la delegación de Tarquinio, que va a aparecer en este año, 507 a.C., la cual va a ser seguida por la expulsión de Tarquinio de Clusium, y van a ver a dónde se va a mudar. Después de eso, los 3 hombres del puente Sublicio, es decir, qué es lo que la gente en Roma andaba diciendo en el año 507 de lo que había pasado el año anterior. Después de eso, vamos a tener una sección que yo la llamo Mis Preguntas. Vamos a jugar al abogado del diablo. Y ya para ese entonces ya vamos a estar en septiembre, así que nos vamos a dirigir al Senado de Roma y vamos a ver las elecciones. Vamos a ver quién sale elegido y obviamente que eso nos va a llevar al nuevo campeonato de cónsules. Cónsules, tribunos, dictadores, pero por el momento solo hay cónsules porque la república solo está en su 3er año de vida. Bueno, entonces, sí, vayamos a nuestra palabra en latín. Y veamos, palabra en latín, la última vez yo les di la palabra mundus. Entonces, mundus, como quiero hacerlo rapidito hoy, mundus tiene muchos significados, así que los voy a listar brevemente. Tiene 3 adjetivos, 3 sustantivos, 5 diferentes adjetivos y 3 diferentes sustantivos. Entonces, mundus puede significar lindo o bello, un adjetivo. Bien organizado, en el sentido de que algo que no está en un estado de caos o lío, otro adjetivo. Limpio o puro, también un adjetivo. Elegante, otro adjetivo, y el quinto sería delicado o refinado. Pero en este caso se trata de algo que no es rudimentario, bruto o simple. Una ley podía ser refinada. Un asunto de Estado podía ser delicado si el resultado de ese asunto dependía de demasiadas condiciones, las cuales eran difíciles de llevar a cabo. Ahora sí, veamos los 3 sustantivos que mundus puede significar. 1, obviamente mundo. 2, universo, es decir, mundo en el sentido mayor de la palabra mundo. Y 3, ornamento o decoración. Esto es un poquito más extraño, más raro. Y aquí nos referimos a una decoración llevada por una mujer. Todas las decoraciones que llevaban alrededor del cuello o cosas como anillos. Bueno, con todos estos significados, vamos a ver qué tenemos para nuestro episodio que sigue. Nuestro episodio que sigue vamos a tener la palabra apsit. Voy a deletrear eso una vez. A-P-S-I-T. Apsit.
les doy una breve ayuda y es algo, esta palabra apsid es algo que los romanos decían por lo menos una vez al día. Entonces, apsid para todo el mundo, para nuestro próximo encuentro de la palabra en latín, que no es nuestro próximo episodio, porque nuestro próximo episodio no es un episodio regular, es un episodio de biografías. Vamos a ver a Tito Livio y a Virgilio, tal como lo hicimos en nuestro episodio 22 de la primera versión del cuento de Roma. Después de eso vamos a regresar al episodio 23 y vamos a ver que 2 de los 3 hombres que en nuestro episodio pasado defendieron el puente Sublicio van a recibir un consulado. Es por eso que ese episodio 23 se llamará Los héroes del puente Sublicio. No es que lo volvieron a defender, tampoco es que lo reconstruyeron, que en realidad es una de las preguntas, lo vamos a ver, sino que simplemente es el título del episodio porque no pude elegir a ni uno de los dos. Entonces, para no nombrar uno de los dos y dejar al otro sin nombrar, simplemente puse Los héroes del puente Sublicio. Obviamente que también vamos a ver qué pasa con Horacio Cocles, si es que sobrevivió. O sea, partiendo de la base que ha sobrevivido, ¿dónde está? ¿Qué le está pasando? Todo eso, episodio 23. Y después de eso, tenemos episodio 24 con la última acción pública de Postumio, donde él va a tener que vencer a los sabinos. De hecho, vamos a ver en este episodio que Postumio ya está empezando a hacer negocios diplomáticos con los sabinos, mejor dicho, con una familia muy, muy conocida de los sabinos que muy pronto se van a mudar a Roma. Así que tenemos un par de mudanzas en este episodio. Al parecer Tarquinio se está por mudar y esa familia muy famosa, que todavía no les quiero decir el apellido, pero estoy seguro de que ya lo saben, es una gens romana, que también va a tener el nombre de su propia tribu, o sea, una gente y una tribu, y va a producir montones y montones de cónsules, tribunos, tanto militares como plebeyos, dictadores, no tantos, algunos habrá, magister equitum, o sea, el número 2 debajo de un dictador, y también emperadores. Eso, por supuesto, cuando lleguemos a la parte del campeonato dentro de este episodio, pues lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, ya tenemos la palabra en latín. Vamos a ver qué pasó en el 507 y para eso tenemos la ficha del 507 que tenemos... No, esto no. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Esta ficha es del episodio y del año pasado, 508, con todo lo que había pasado. Yo me voy a sacar de la cámara por un segundo para que vean la ficha entera para los que me están viendo por YouTube. Y obviamente como las elecciones son en septiembre y ahora estamos en el 507, hasta septiembre, pues estamos con Tito Lucrecio Tricipitino y Publio Valerio Publicola. Publio Valerio Publicola en este episodio ya va a estar por tercera vez como cónsul y vamos a ver el año corriente, es decir, el 507. Por supuesto que tenemos a Marco Horacio Pulvilo por segunda vez y obviamente Publio Valerio Publicola que pues como pueden ver en la ficha, va a tener 2 marchas triunfales y 4 consulados en total. Esa ficha también nos dice que Marco Horacio Pulvilo va a tener 2 consulados, y es decir, que está en el último de sus 2 consulados, porque está el pasador, dice 2 consulados en color rojo, y este es su segundo consulado, pero también es un pontífice máximo. De los 2
siguientes vamos a hablar un poco más cuando lleguemos a septiembre. Por ahora lo que tenemos que ver es que muy a comienzos del año tenemos, y ahora sí puedo poner la cámara una vez más, tenemos todavía que gente de la batalla entre Cumas y Aricia en contra no de los tarquinios, sino de los porcenas, pues a los etruscos les fue mal. Fueron desparramados a muchos lados y muchos, obviamente, según Tito Livio y otros historiadores, fueron a Roma, fueron bien recibidos, de eso hablamos, hasta se creó una calle que después se llamaría, con el tiempo, se llamaría Vicus Tuscus. Ahora, ¿qué pasó entre tanto? Tarquinio volvió a Clusium, obviamente, pegadito atrás de Porcena. Y el hombre debe haber seguido insistiendo que el trono era de él, que eso no podía ser, que más pueblos se van a rebelar en cuanto tengan la oportunidad en contra de sus propios reyes, etcétera, etcétera. Yo no sé si Porcena tenía una... Primero, yo no sé si todo eso es cierto, pero partiendo de la base que digamos que sí es cierto, realmente me pregunto qué tipo de paciencia tenía este hombre Lars Porcena. Pero lo que vamos a ver es que esa paciencia se le está por acabar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que en los primeros 3 meses, todavía invierno, que no es una, digamos, temporada para hacer batallas, recuerden que en aquellos tiempos guerras no se hacían desde, digamos, noviembre, diciembre y yo diría enero y febrero. Esos 4 meses no había luchas porque hacía demasiado frío. Entonces, apenas ese frío empieza a derretir las nieves de las cumbres de los Apeninos y esos riachuelos se convierten en pequeñas torrentes, aquí también viene una delegación de Tarquinio desde Clusium pidiendo hablar por el tema de su trono. O sea que el hombre no deja de insistir. Eso me recuerda de un cierto presidente que seguía insistiendo muy recientemente que él había ganado las elecciones. ¿Qué país será eso? No me acuerdo. Oh, sí, yo me acuerdo. Bueno, volvamos al tema nuestro. Y esta vez, cuando esa delegación llegó a Roma, pues los romanos decidieron que no iban a simplemente decirle que no a los delegados y que vuelvan a Clusium, porque decían que si eso hubiera sido su respuesta, eso le daría a Tarquinio la chance de volver a hacerlo en 6 meses o en un año y de seguir repitiéndolo. Entonces, entre los romanos decidieron que había que hacer algo especial como para que, bueno, o que el hombre, para que, o bien que él no se olvide, o para, digamos, de una vez y por todas sacarse de encima esa molestia. Así que, en vez de mandar a la delegación de regreso a Clusium, pues ellos decidieron crear una delegación que acompañe a la delegación que llegó de regreso, que van todos a Clusium. Así es, y de paso mandarle saludos a Porcena. Calculo yo, una bonita postal, ¿verdad? Entonces, van hacia el norte, una delegación, no dice el nombre, pero yo me imagino que los futuros cónsules, toda la camada, la generación de los pocos cónsules que ya hay ahora, bueno, estos hombres tenían hijos. Entonces esos hijos, porque todavía no existe un cursus honorum, para, digamos, ir ganando respetabilidad, para ir, digamos, agrandando su currículum vitae, yo sospecho que todos esos jóvenes, hijos varones de los cónsules y los poderosos de ahora, fueron parte de esa delegación, porque esa delegación seguro que no fueron 10 hombres, seguro que fueron yo diría entre 25 y 40 hombres. Capaz que tenemos al hijo de Valerio Publícola, de Publio Valerio Publícola. Sabemos que él tenía un hijo que se llamaba Publio. También
sabemos de un hombre llamado Cayo Horacio Pulvilo, hijo de Marco Horacio Pulvilo, si bien no aparece un Marco Horacio Pulvilo, o, repito, o a lo mejor murió muy de temprano, o a lo mejor simplemente no llegó a escalar todas las, digamos, todas las escalinatas para que aparezca en las fastis capitolinas. Entonces, yo estoy casi seguro que todos esos muchachos, toda esa generación joven de aquellos que fueron parte de la delegación, porque tampoco van a mandar ni a los cónsules, porque ellos obviamente los necesitan en la ciudad. Tampoco van a mandar a algunos, recuerden que cargos religiosos como el pontífice y algunos de los flámines no tenían el derecho de abandonar Roma. Ellos por obligación tenían que estar en Roma. No el pontífice máximo, pero muchos de los flámines, el flamen de Júpiter, ellos tenían una serie de reglas que habían sido escritas allá en los tiempos de Numa Pompilio, y que obviamente ellos no podían hacer eso. Entonces, pero tampoco iban a mandar a un don nadie a decirle que no, que Roma dice que no, chao, nos vemos. Tenían que mandar gente cuya presencia iba a figurar. O sea, cuya presencia iba a dar una especie de, no sé, impresión. Bueno, fueron, hablaron y le dijeron que Roma ya no es una monarquía, que es un lugar donde gente vive libremente, y que por favor, que si él no desistía en enviar, digamos, delegaciones para recuperar su trono, que por favor explicase por qué. O sea, siendo que ya se dio cuenta que había perdido en no un encuentro, sino en 2 encuentros, que por favor que dejase de hacerlo. Sabemos que esa delegación habló con Tarquinio en la presencia de Porcena. Y aquí viene la parte cosquillosa, porque Porcena, yo creo que debe haber estado, o sea, si él ganó Roma, lo que es probable históricamente, pero también sabemos que no le dio el trono a Tarquinio. Entonces, si seguimos este cuento, o sea, esta versión, Porcena debe haber estado muy, muy del lado de los romanos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque cuando él decidió, a un mes de eso, expulsar a Tarquinio, él también envió otra delegación a Roma preguntándoles si ellos habían hecho uso propio de de toda la comida que él había dejado cuando se fue de vuelta a Clusium. O sea, obviamente después del desastre de su hijo en Aricia y entre Aricia y Cumas. Obviamente que eso él lo intentó dar como un regalo, pero los romanos, para no hacer que la gente, digamos, la gente pobre se meta porque es un regalo, porque es libre del cargo, que se metan a... Entonces, en vez de, digamos, regalárselo, lo hicieron como los negocios o el mercado de Porcena. Así lo llamaban, y cada día, no, cada semana, un día de la semana, obviamente no sé cuál día, ponían esos mercados en el foro. La gente ya venía sabiendo que había cosas, algunas libres de cargo, medidas, o sea, tanto por familia, y otras a muy, muy bajo valor, es decir, a cuartos y a novenos de un as. Realmente barato, como para ayudarle al pueblo de Roma a levantarse después de un año. Recuerden que el 508 era bastante duro. ¿Okay? Entonces, él quería saber cómo le iba con los mercados de Porcena. Obviamente que los romanos le dijeron que iba bien, y también les informó de 2 cosas más. Y ahí estamos con una de las partes. Una de las 2 cosas más es la expulsión de Tarquinio de Clusium. Bueno, obviamente que Tarquinio no era bienvenido, no era una persona grata en Roma, pero al parecer se convirtió en una persona non grata en Clusium también. Y se tuvo que ir al único lugar donde él todavía tenía gente en una posición de poder.
y obviamente estoy hablando de su yerno, Octavio Mamilio, que era uno puede decir príncipe, pero yo diría más que príncipe, sí era como un rey, pero más que un rey también yo diría que era el tirano de Tusculum. No el tirano en un sentido malo, porque muchos tiranos en la antigüedad, simplemente nosotros hoy los llamamos tiranos porque no dejaban lugar a oposición alguna, políticamente hablando. Pero yo lo llamo el tirano de Tusculum, o el dictador de Tusculum si prefieren. Entonces se fue. Ahora, la pregunta mía es, de paso, si uno tiene que ir digamos, de Clusium, que está bien al norte, si seguimos el río Tíber, bien al norte, dentro de lo que es Italia Central, ni siquiera aparece en el mapa. O sea, es en Etruria, pero es mucho más al norte de donde el río se une, y no estoy hablando del río Anio o el Cremera, no. Estoy hablando del río Palis, bien al norte, más allá del lago Volsini. Y entonces él debe haber bajado por esa ruta, por la ruta de ese río, pero antes de, digamos, acercarse a Roma, porque su destinación era Tusculum, él debe haber hecho un círculo entrando, digamos, pasando por territorio sabino. Yo no sé si fue por el lugar de Nomentum, que es una posibilidad, donde vivían los Claudios, o si fue un poquito más cerca por Colatia, pero eso lo dudo porque eso está muy cerca de la ciudad de Gabi, donde habían asesinado a su hijo Sexto. Así que para llegar a Tusculum, él debe haber hecho un círculo bastante grande. Pero sí, lo tenemos que ahora está expulsado y se mudó a Tusculum. Y ahora les puedo decir una cosa, que no vamos a escuchar de el ex-rey de Roma hasta estamos en nuestro episodio 21. Nuestro episodio que sigue es un episodio de biografía, 23, 24, y no vamos a escuchar de él hasta que no lleguemos. Sí, vamos a nombrarlo en nuestro Estado de la Unión, episodio 26, pero no vamos a escucharlo ni para la hora cuando lleguemos al tema de las Saturnalias, sino un episodio después, es decir, episodio 34. Ahí vuelve a aparecer, yo casi que diría, porque ahí es el episodio antes de la batalla del lago Regilo, que obviamente es su último intento de recuperar el trono. O sea que desde ahora, que es episodio 21, hasta el 34 son 12 o 13 episodios que no vamos a oír mucho de Tarquinio. Yo sí voy a investigar un poco si encuentro algo de lo que pasó con el único hijo aún viviendo, que es Tito. Él casi que va a morir en esa batalla del lago Regilo. Vamos a ver si conseguimos saber dónde termina el hombre. Y así, pues, podemos ir a la parte siguiente. Y esa parte sería los 3 hombres del puente Sublicio. Entonces, de los 3 hombres del puente Sublicio, algo que vimos muy, digamos, a lo ancho, porque nuestro episodio pasado tuvimos casi una representación ficha por ficha de lo que venía pasando. Entonces, los 3 hombres que se pararon en el puente, obviamente Horacio Cocles fue el último, y él no fue un cónsul. Realmente la gente se sorprendió cuando lo vio ahí. Gente se preguntaba realmente, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Es un Horacio, pero no es un Horacio Pulvilo. Es de la misma gens del cónsul, pero está parado con 2 hombres más. Tito Herminio Aquilino y Espurio Larcio, que ambos van a ser cónsules en nuestro episodio 23, llamado Los Héroes del Puente Sublicio. Pero lo que se venía, y esto es interesante, lo que se venía diciendo, lo que la gente venía diciendo entre ellos era, miren qué interesante que está eso, porque
Eh, Aquí hubo 3 hombres parados defendiendo Roma. Y uno, Herminio Aquilino, era de la tribu de los... O sea, si nos vamos a fijar en el tema como Rómulo había creado sus 3 tribus. ¿Ustedes se acuerdan que hizo una tribu de los Ramnes, es decir, los latinos, una tribu de los Titienses o Sabinos, fue obviamente por la llegada de Tito Tasio, y de los Lúceres, o sea, etruscos, que obviamente por la cercanía de Roma a Etruria. Entonces, Herminio Aquilino, Tito Herminio Aquilino, parado ahí, representaba a los Ramnes o latinos. Horacio Cocles representaba a los titienses porque era un sabino, de origen sabino. Y Espurio Larcio, que representaba a los lúceres porque, bueno, los larcios son de origen etrusco. Obviamente todo el mundo está ya romanizado en este momento, pero la gente decía, qué interesante, qué bonito que esos 3 hombres, uno de los Ramnes, uno de los titienses, uno de los lúceres, se pusieron juntos a defender el puente. Eso es algo que no se repitió una vez o no se contó una vez durante ese año. Es como todo cuando algo grave pasa, el año siguiente, o sea, los siguientes 12 meses, la gente no solo repite lo que pasa, sino que empieza a añadir detalles para hacer esa historia más grande. Y obviamente que lo más grande que le pasó a Roma fue lo del puente Sublicio. Y obviamente el ataque subsiguiente con el asedio y con aquellos héroes, suponiendo que seguimos el hilo y aceptando todo esto que pasó. Yo me imagino que realmente se añadieron, se fueron creando más y más historias. Yo no sé, daría cualquier cosa para estar ahí y por supuesto entender latín y a ver qué dicen, porque debe haber sido fascinante. Eso obviamente es una de las conclusiones de un hombre llamado Niebuhr, lo deletreo, es un historiador alemán, Niebuhr. Niebuhr sugiere la importancia simbólica de esos 3 hombres, cada uno representado obviamente por una de las antiguas tribus romanas, tal como Rómulo los había creado. Realmente interesante que alguien hubiese descubierto eso y realmente interesante que el de esos 3, el de los 3 que se quedó al último fue el Sabino. También es el que realmente no ganó. Obviamente que ganó, le dieron tierra, le dieron un montón de cosas, pero fue el que no se convirtió en cónsul, no obtuvo un consulado por eso. Obviamente que los otros 2, es decir, Tito Herminio y Espurio Larcio, tampoco hubiesen recibido digamos, un consulado como premio, sino es que no hubiesen ya estado dentro del ejército. O sea, si ya tuviéramos un cursus honorum, ellos lo estaban haciendo, mientras que Horacio Cocles era un nadie. Nadie lo conocía, nadie sabía de dónde venía. Entonces, ese es el tema que por el hecho de que los romanos, obviamente, de seguro que hablaban de ese tema, ¿qué otros temas habrán sucedido? A mí me encanta la parte donde emboscaron frente a la puerta del Esquilino a los etruscos de Porcena de 4 puertas diferentes, de la puerta Nevia, de la puerta Esquilina, de la puerta Capena, del norte, el que los venía contando, parado en la puerta Nevia y los venía contando para avisarles cuántos eran, para que aquellos otros se preparasen. Realmente da para mucho para uno poder imaginarse, o sea, si alguien se tuviese que poner a hacer una película de aquellos tiempos, realmente se tendría que fijar en esos detalles, o por ejemplo, si un novelista quiere escribir algo en ese año, realmente tendría que incluir el tema que la gente venía hablando y hablando del 508 a.C., que ellos no lo decían 508, un día vamos a hablar de eso. Tampoco lo decían ab urbe condita 246,
Eso tampoco lo hacían, simplemente que eh, estamos en el tercer año de la República. Ahora, por ahora, los romanos lo cuentan como, el año pasado, el año de la República. ¿Okay? Pero cuando vayan a pasar, digamos, 10 años, 15, 14 años, entonces uno no puede estar diciendo, oh, no, 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 el hijo mayor mío nació en el año noveno después de la República. Ya no cabe eso. Entonces los romanos hacían, en vez de darle un nombre, ellos lo llamaban por los cónsules. O sea, sí, yo nací en el consulado de Valerio y Horacio. Y todo el mundo sabía. Y el otro decía, yo nací en el consulado de Junio y Tarquinio. ¡Oh! El año que echamos a... Todo el mundo sabía que el año de Junio y Tarquinio, o sea, estoy hablando de Lucio Tarquinio Colatino, que ese fue el año que habían echado. Y como todo el mundo piensa de la misma manera, entonces es casi como una... Decir eso es casi como decir el número. Es casi, se convierte como que decían el número. Todavía no estamos ahí porque está naciendo la República, pero sí vamos a llegar donde realmente gente decía, mi hijo mayor es del año de tal y tal, mi hijo segundo nació el año de tal y tal cónsul, o del dictador Cincinato, por ejemplo, de la primera dictadura de Cincinato. Y todo el mundo también va a saber, qué es lo que estuvieron ellos haciendo en el año de la, digamos, primera dictadura de Cincinato. Así es como se va a convertir en eso. Nosotros hoy lo contamos como ab urbe condita por el tema de Livio, porque él lleva esa cronografía, aunque tiene un, tiene un hueco de como 5 años después de los... obviamente, después del saqueo de Roma, tiene un hueco y realmente no supo, pobre. Me imagino a Livio emborrachándose tratando de resolver ese hueco de 5 años. Bueno, ya vamos a reírnos de eso cuando yo calculo que podemos hablar de eso en julio, en agosto, cuando lleguemos al tema del imperio, del comienzo del imperio. Pero él le ponía ab urbe condita 200. Por ejemplo, ahora estamos en el ab urbe condita del 247. El episodio que sigue, obviamente el episodio es una biografía, pero el episodio 23, que es el 506, es ab urbe condita 248. ¿Okay? Lo que sí, a medida que pasa, los romanos sí le van a prestar atención a cuántos años de la fundación de Roma están. Por ejemplo, el año 500, a 500 años de la fundación de Roma, sí va a haber fiestas, sí ya va a haber novedades. Pero ahora la gente está más preocupada con el hecho de que Tarquinio se quede en Tusculum y que no vuelva a Roma. Bueno, yo creo que con eso voy a cerrar el tema de los 3 hombres del Puente Sublicio. Pero yo sí tengo un par de preguntas más. Entonces, para ver esas preguntas, pues vamos a lo siguiente. Primera pregunta. Ese puente, sabemos que era el único puente, ¿fue reconstruido después de eso o no? Yo firmemente creo que una vez que Postumio les gana a los sabinos, que lo vemos en nuestro episodio 24, sí van a reconstruir un puente. Primero que es un puente de madera, pilotes de madera. No es tan difícil. Ya lo hicieron una vez, ya saben cómo hacerlo. Y segundo, los romanos eran buenos en construir cosas. Segundo, que realmente hacía falta acceso al janículo. O sea, había que poder darle una vuelta a el campo Marcio por el otro lado del río Tíber. O sea, ellos no podían arriesgarse de que el campo Marcio realmente fuese su frontera. Si bien las murallas aurelianas van a bordear el Tíber del lado de Roma, no del lado opuesto, había que tener acceso al menos de unos peldaños, al menos de unos pies alrededor, hasta digamos la colina del Vaticano, para que la gente no pueda ir y
echar lanzas del otro lado, si bien no había nadie viviendo del otro lado, o sea, viviendo animosamente, sí había etruscos y ya había gente, créanme, ya había gente de la India viviendo en la ripa etrusca, o sea, en el lado opuesto. Es por eso que yo realmente creo que se apuraron en reconstruir ese puente. Porque sin puente, ¿uno qué hace? ¿Cómo hacían para cruzar? Sí, existía un lugar muy al norte de esa parte, ya fuera de lo que serían las futuras, y aquí está fuera del mapa, un poco al norte de la Silvia Arcia, donde uno podía, digamos, cruzarlo, si el agua estaba baja, caminando. Era como un lugar donde uno podía atravesarlo caminando. Pero uno estaba lejos y otro, eso no era siempre el caso. Dependía de la estación, dependía de las lluvias y dependía de cuánto había nevado el invierno anterior. Entonces, mi respuesta, no sé si están de acuerdo conmigo, es que ese puente sí fue vuelto a construir lo más pronto posible. Todavía no estamos en la época que los romanos realmente saben hacer puentes con arcos, que después va a haber como 5 o 6 puentes solamente en esa área que obviamente van a ser mucho, mucho más duraderos. La otra cosa, los romanos se dan cuenta que muy pronto ese puente, que era, digamos, para 3 hombres de ancho caminando a pecho así, muy, muy pronto no les va a dar abasto. La última prueba de que el puente sibilino sí existía es que sabemos que cuando en el 390, cuando Breno ataca y saquea Roma, las vírgenes vestales tratan de huir del templo de las vírgenes vestales en Roma, tratarán de huir llevando consigo todas las cosas que les eran preciosas religiosamente hablando. No quiero entrar digamos, en profundo en ese tema, pero sí sabemos de un hombre que tenía un carro, él también huía, todo el mundo huía de Roma ese día, y él se ofrece a ayudarles a las vestales a llevar esas cosas. Va a ser una parte muy linda de ese episodio en el futuro, 390 a.C., el saqueo de Roma. El primer saqueo de Roma. Entonces, con un carro justo frente, saliendo del foro digamos, del templo de las Vestales, uno simplemente cruza la vía sacra, se mete por la Vicus Tuscus hasta el foro Boario, ahí está el puente. Hoy, si usted va a Roma y se fija, usted lo podría hacer en 10 minutos, menos. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué no cerraron las puertas del templo de Jano en este año? Ajá, ok, eso me tengo que sacar un segundo aquí, la cámara para aquellos que me ven por YouTube, porque quiero que se fijen en todo este año y realmente no existen guerras. En nuestras fichas, obviamente las pueden bajar, muchas de ellas gratis ahora, guerras representan cintas y batallas representan como un estallido o una explosión que yo pongo en la ficha. El tamaño de la explosión va a indicar el tamaño de la guerra. Y obviamente cuando hay una batalla más grande, pues tenemos una ficha de tal batalla. Sí, tenemos la ficha, yo me olvidé mostrarla en nuestro episodio pasado, pero obviamente tenemos una ficha de la batalla como yo lo llamo, del Janículo, no del Puente Sublicio, sino del Janículo, porque incluía las partes donde Porsena tenía su campo, digamos, su campo, su castra, y la parte del Janículo digamos, donde la gente luchó. Después pasa lo del Puente Sublicio. Entonces, ¿por qué no se cerraron? Y la respuesta es que si bien no hubo guerras abiertas, las guerras de antes, digamos, las guerras con etruscos, con los beyes, las guerras con los sabinos, casi con todos los, digamos, vecinos de Roma, jamás fueron
no hubo un trato de paz. Entonces, mientras no tengan un trato de paz firmado, los romanos se consideraban en un estado de alerta, aun si en este momento nadie lo atacaba. O aun si ellos no tenían, digamos, una expedición punitiva hacia un lado con una misión de, no sé, asediar o demolir o poner colonos en otra ciudad, lo que sea. El 507 desde ese punto de vista sí era mucho, mucho más quieto. Y bueno, ahora sí les puedo decir que en esta época comienzan las conversaciones políticas entre Publícola. Recuerden que Valerio Publícola, los Valerios son de origen sabino. El tatarabuelo de Publio, Valerio Publícola, vino a Roma con Tito Tasio. Obviamente que en ese entonces no se llamaban Valerios, se llamaban Bolesos. Y eso, tal como Lucumo cambió su nombre a Lucio, estos también tuvieron su degeneración a medida que estamos hablando de 2 siglos, por lo menos. ¿Okay? Bueno, entonces aquí viene la cuestión. Por un lado, Publícola está hablando con una familia, la familia de un tal Atio Claudio, para él traer unas 500 personas más a Roma desde Cures, desde una parte del país de los Sabinos llamada Cures, para que vengan a vivir en Roma. Los Claudios obviamente inmediatamente van a recibir un asiento en el Senado y van a ser muy, muy influenciales dentro de poco. Dentro de muy, muy poco. Esa es la familia, la gens que no les quise decir hoy al comienzo del episodio. Se trata de los Claudios. ¿Okay? Pero Publícola también sabe que pronto, muy pronto, él se va a tener que enfrentar a los sabinos. No porque la gente lo pide, sino porque hay una cuestión de... recuerden que Roma está realmente en un triángulo. Está pegado al río Tíber, del otro lado está Veles, no pegado, pero casi, y al río Anio. Usted cruza el Tíber, usted está en el país de los etruscos. Cruza el Anio, que se mete en el Tíber, usted está en el país de los sabinos. Y ellos justo casi en el triángulo. Antemnae sería el triángulo, justamente la esquina. Bueno, una milla más abajo, es lo mismo. Aquí no se trata de política o de... Ya no era una cosa de venganza, era una cosa de subsistencia. Había que plantar campos, había que mantener ovejas, había que mantener cabras, había que extraer tufa para construcciones, había que un montón de cosas y ambas naciones querían los mismos recursos naturales. Entonces, él sabía que por fuerza un día ellos se las tendrían que ver. Él sabe eso. Y por supuesto, eso lo vamos a tener en nuestro episodio 24, Postumio vence a los sabinos, que es cuando va a recibir su última marcha triunfal y obviamente su último consulado. Y muy pronto también va a morir. O sea, en este momento Postumio es bastante viejo, lo que abre una discusión de que si el hijo de Postumio, el que Wikipedia dice que es el hijo de Postumio, que cuentan que fue cónsul en el año, y aquí me tengo que fijar porque me olvidé, que fue cónsul en los años 475 y 460, si ese no habrá sido el nieto. Yo me inclino a pensar que fue el nieto, porque uno de los Publícolas sí murió en la batalla del lago Regilo, del 94. Algunos dicen 98, otros dicen 96, otros dicen 94. En nuestro podcast nos adherimos a la versión del 96, pero yo a veces considero que eso no es tan cierto. Obviamente ese Publícola, ese hijo puede haber muerto en la batalla ya teniendo su propio hijo, y ese nieto ahora se convertirá en un cónsul del 475. Entonces, ¿por qué no cerraron las puertas de Jano? Bueno, ahí está la respuesta, porque ellos, si bien no estaban en paz,
tampoco estaban si bien no estaban en guerra, tampoco estaban en paz declarada. Paz no declarada para los romanos, y yo diría que no solamente para los romanos, para muchos pueblos, no es paz. Recuerden que entre las dos Coreas no se están dando, además de tirar panfletos y poner música muy, muy fuerte, como unos megáfonos de 50 metros de ancho, eh, para propaganda política, ellos no están en guerra desde el 1900. ¿Cuándo terminó la guerra de Corea? 1954. Ellos no están en guerra, pero como nunca firmaron una paz, políticamente tampoco están en paz. Entonces, eso es algo que Roma mantenía vigente, diciendo que como no habían firmado una tregua de, digamos, 100 años o 40 años, entonces no es que había paz. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué Valerio va a tener que pelear contra los sabinos? Siendo que él es de origen sabino y se sabe de origen sabino. Bueno, casi como que ya respondimos eso, es por recursos naturales, pero hay otra cosa más, y es un poquito más íntima a la familia de Publio Valerio. Eh, Ustedes se quieren, yo, de eso vamos a hablar en otro episodio, porque ya estamos en 46 minutos y esto sí se está haciendo largo. Pero les quiero dar una pista. Por un lado, en nuestro episodio pasado, nosotros mencionamos que Valerio fue herido durante la lucha contra Porcena. Por el otro lado, su hija es rehén en Clusium, con Porcena. Esas son dos pistas que les quiero dar que van a, digamos, hacer de base de su lucha, digamos, dentro de su alma o dentro de su conciencia de por qué tuvo que pelear con el cuidado. Él tampoco era digamos, un santo que decía, oh, no, 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 yo no. Él no tenía problemas de ese tipo, pero sí existía otro problema, digamos, de una parte de índole más íntima que a él le molestaba. Y es por eso que eso lo va, con tiempo, eso lo va a llevar a la muerte. Recuerden que él recibió el nombre de Publícola, que dicho sea de paso, mucha gente piensa que es amigo de la gente. No, es el que corteja la gente. Publícola significa el que corteja al pueblo. Él tenía muchas luchas internas, precisamente por la posición en la que estaba. Bueno, entonces, un poco como que no respondí totalmente eso. Vamos a la pregunta que sigue. ¿Vienen los Appios Claudios? Obviamente que vienen, sí que vienen, seguro que vienen, absolutamente que vienen. Y es más, los Claudios apenas lleguen a Roma, se van a... Ellos tenían mucho menos escrúpulos. La gente entera de los Claudios tiene mucho menos escrúpulos que los Valerios. Yo creo que, no, los Postumios eran peores. Con menos escrúpulos, los Postumios eran peores en ese sentido. Pero los Claudios no tenían problema. Apenas se hicieron romanos, ya se olvidaron de sus amigos allá en la tierra de los Sabinos. Alguna que otra excepción, pero hasta que no los tengan, no va a haber. Lo que yo quiero preguntarme es, y obviamente que aquí otra vez estoy jugando al abogado del diablo, ¿será el viejo Atio Claudio, que en el 505, no estamos lejos, estamos a 3 episodios, él será tratado más o menos como el Moisés de los Claudios, como un éxodo de la tierra de los Sabinos a la tierra prometida llamada Roma? Yo creo que eso es un análisis muy interesante, pero vamos a ver de eso. Ahora, la otra razón por la que yo creo que volviendo al tema de los Valerios, porque bueno, el episodio se llama Publio Valerio Publícola. Ustedes sabían que Publícola era muy pobre. Él no tenía mucho dinero. Es más,
En un mes antes de las nuevas elecciones, Horacio Púlvilo le da una enorme donación, que él la disfraza esa donación porque un pontífice máximo no tendría que dar donaciones a otro cónsul, sobre todo cuando los dos son cónsules, pero se la dio igual, por el hecho de que Valerio realmente no tenía mucho dinero. Y eso obviamente porque en marzo de ese año, o sea, 5 meses atrás, Valerio se quedó completamente sin dinero porque había terminado, finalmente logró terminar de construir su casa. Aquella casa que pensó crear sobre el Velio, cuando la gente empezó a murmurar, no, que este se quiere hacer rey otra vez, la desmanteló un día, obviamente los retó. Miren, miren, mi casa ahí arriba no está, la voy a poner abajo junto con todos ustedes. Él realmente cortejaba al pueblo. Pero eso lo dejó en un estado financiero muy, muy malo. Lo malo de eso es que la mujer, o sea, la esposa de Valerio, no tenía tanta gente que la admirara, precisamente porque el hecho de que Valerio casi como que a él no le importaba que fuese pobre, relativamente pobre. Y, sorpresa, en ese mismo mes, o sea, durante el mes que Horacio le da esa donación, vuelve otra delegación de arriba, de Clusium, de Porcena, dándole libertad a aquellos rehenes. Ustedes se pueden imaginar cómo se habrá sentido ese padre, Publio Valerio Publicula, de ver a su Valeria otra vez. Ella ya era una muchacha grande. La casará al año porque ya estaba en edad de casarse, pero eso fue una de las mejores partes del 507 a.C. La vuelta de todos aquellos rehenes, entre ellos un muchacho llamado Marcio, del cual vamos a ver, cuyo hijo va a ser famoso, llamado Coriolano. De Coriolano vamos a ver mucho, mucho más. Obviamente que Coriolano, aquel Coriolano del que vamos a hablar, no va a tener mucho contacto con ese padre, parte de esos rehenes, porque él va a morir muy, muy pronto, digamos. No sé si murió antes, o sea, si nació y que el padre murió antes del hijo nacer o que era dentro de los primeros 2 años. Ese tema también está llegando. Entonces, ¿será que el hijo de Publio Valeria murió en la batalla del lago Regilo? De eso ya lo discutimos. Y también les quiero anunciar para el futuro episodio, cuando veamos la muerte de Valerio, que va a ser tan pobre que cada ciudadano, por decreto, van a hacer un decreto que cada ciudadano le entregue un cuadrante. Un cuadrante es un cuarto de un as. Realmente poco dinero para el funeral porque no existía dinero suficiente. Fue tan, digamos, la ciudad le dio tanto honor que permitieron que fuese enterrado dentro de la ciudad, algo que iba muy, muy en contra de las reglas de Roma antigua. También cambiaron la puerta de su casa, aquella casa que está debajo del Velio, para que generaciones siguientes, no sé cuánto duró esa casa, pero sí ajustaron para que la puerta pudiese abrirse directamente a la calle, algo que estaba prohibido en Roma antigua. La puerta no podía abrirse hacia la calle, o tenía que abrirse hacia adentro, o tenía que tener una especie de columnas y una especie de espacio abierto como un atrio, y de ahí una puerta, pero nada pegado a la calle. Incluso negocios, después, cuando lleguemos al tiempo de las ínsulas, esas famosas casas de 4, 5 y 6 pisos, esos negocios todos se abrían para adentro, lo que reducía aún más
la superficie que tenían por dentro, digamos, si un maestro te enseñaba, no sé, retórica de manera privada, como esa puerta se va a abrir hacia adentro, pues a nadie se podía sentar ahí, uno no podía poner una mesa o una pizarra o lo que sea. A Valerio, la casa de Valerio tenía el permiso de poder abrirse hacia afuera. Y yo tampoco creo que esas puertas hayan sido demasiado grandes. No es que uno vaya a abrir la puerta y darle, ¡pum!, pegarle en la cara a uno porque abrió la puerta. No creo que ese sea el motivo. Pero fue uno de los dos honores, o sea, la familia se podía enterrar dentro de Roma si querían y la puerta se podía abrir hacia afuera. Una nota de al lado: el hijo de este cónsul, el otro cónsul, Horacio Pulvilo, será cónsul 2 veces y va a morir 2 años antes de las tablas, de las famosas tablas, y eso hace que el hijo de este Horacio Pulvilo debe estar o murió muy viejo o debe estar justo en la edad de haber sido parte de la delegación que fue a Clusium al comienzo de nuestro episodio hoy. Morirá de la plaga tifoidea en el 453. O sea que vamos a tener que crear una ficha de las plagas. Ya tenemos varias plagas en nuestro episodio y yo debería crear una ficha para, digamos, mantener un récord. Ya tenemos eso. Créanme, tenemos muchas fichas. Y hablando de fichas, para aquellos que me están viendo por YouTube, yo voy a poner yo tengo una PowerPoint, una PPT, y como pueden ver aquí yo voy a simplemente mostrarle muy al vuelo todas las fichas que tenemos preparadas para ustedes poder descargar. Vamos letra por letra, gente por gente. Cada ficha tiene 4 cajitas. En las 4 cajitas caben 4 personas, obviamente, a no ser que sea un emperador o alguien muy grande que abarca espacio doble. Como ven, todavía recién estamos ahí en la letra H, la letra I, ahí llega la J. Esto es una obra que no está terminada. Aquí en verde van a ver unas plantillas que las uso yo para hacer las fichas, que yo les doy muchas de ellas libres de cargo en patreon.com/ECDR. Y al final también tenemos, obviamente, plantillas de otra índole, como plantillas de solsticios, plantillas de eclipses de sol, eclipses de luna, de plagas. Esas negras son plagas. Como ven, son 5 fichas enteras. Las fichas de leyes promulgadas, las fichas de templos, y de eso hay 2, porque existen fichas cuando el templo fue, digamos, dado a los dioses y cuando fue realmente construido. Y a veces eso, a veces no son 2 años hasta que construyen el templo. Como por ejemplo el templo de la Concordia, van a pasar 350 años entre cuando fue ofrecida a los dioses hasta que fue construida. 350 años van a pasar. Pero bueno, lo llevamos todo en control. Esa es, yo creo, una manera muy estupenda de uno ver la historia de Roma, de uno realmente aprender la historia de Roma. Ok, y ¿qué pasa aquí? Estamos en septiembre, tenemos elecciones. A ver qué pasa. Vamos a las elecciones y ahí estamos. Obviamente que las elecciones están, como estamos entre el 509 y el 479, se hacen en septiembre, el 1 de septiembre. Y estamos a un par de años de 2 cargos nuevos, es decir, el tribuno y el edil. Todavía no existen, no hay tribunos, no hay ediles en Roma, pero pronto, como pueden ver en la ficha, vamos a tener a ambos. Después, mucho más tarde, los censores. Y obviamente mucho más tarde aún, los pretores. Los únicos 2 cargos que ahora sí tenemos, además de los cargos religiosos, son el de cónsul y el de cuestor. Veamos la carrera de
los cónsules. Entonces tenemos a Valerio y Horacio, que son los dos cónsules de este año, y obviamente cuando llega septiembre hay elecciones, o sea que a partir de septiembre, a no ser que necesitemos de un interrey, que a veces sucede, pues tenemos a cónsules nuevos que nos van a llevar a través del año entero próximo hasta septiembre. Veamos quiénes son esos. Antes de mover a 506, muy rápidamente, ¿quién lleva la medalla de oro? O sea, el pole position, los Valerios. ¿Quién es segundo hasta aquí? Los Lucrecios. Tercero, los Horacios. Esos Horacios, después de este Horacio, van a caer porque no va a haber tantos Horacios ya no más. Veamos el 506. Ajá. Los cónsules elegidos, un Larcio y un Herminio. Tito, Herminio Aquilino y Espurio Larcio. Y ambos le dan un punto a sus familias por primera vez. Eso también significa que no le dan ningún tipo de ventaja, no cambian el resultado. Seguimos con los Valerios en primer lugar, los Lucrecios en segundo lugar y los Horacios en tercer lugar. Los Valerios hasta ahora, 3 puntos. Lucrecios, 2, Horacios, 2. Junios, 1 punto y Tarquinios también. Y los tenemos antes de estos dos, simplemente porque aparecieron antes. Todos los episodios, esta tabla va a ir cambiando. Vamos a ver esto como si fuese una carrera de Fórmula 1. Entonces, ahora sí, veamos qué partes nos faltan ahora. Tenemos mis preguntas, tenemos las elecciones. Wow, ya terminamos. Ya estamos con todo. Entonces, vamos a poner el outro. Y obviamente, muchísimas gracias a la gente que nos sigue apoyando. Por favor, no dejen de apoyarnos. Traigan a sus amigos y a sus parientes, no sé, al que sea. Nos hace falta ayuda. Y bueno, entonces ahora, mientras ponga los episodios para el próximo episodio, que es episodio 22, vamos a jugar la outro. Y aquí estamos. A ver, este es nuestro episodio de hoy. Y nuestro próximo episodio, pues, se llama Tito Livio y Virgilio. Como pueden ver, nos lleva año. Gracias por escuchar. Y hasta el próximo episodio.